Hola a todas y todos, todes creo. Y voy a presentar hoy algunas cosas de mi trabajo de tesis, porque yo trabajé al respecto de varias empresas. La primera es Chantel, que es una empresa de lencería, y la segunda es Moulinex, de una empresa de electrodomésticos. Son empresas muy diferentes porque Chantel, como es lencería, hay casi solamente mujeres dentro de la fábrica, como todas las fábricas de costura. No sé si se hace la misma cosa acá, pero en Francia es eso. Y Moulinex es electrodoméstico, pertenece a la metalúrgica. Y hay mujeres y hombres, una mayoría de mujeres, 60%, pero y lo que pasa es que mujeres están abajo de la jerarquía, y eso voy a hablar un montón de eso porque se llama la división sexual del trabajo y organiza un poco todo en los años 68. Y yo trabajé también al respecto de varias empresas, pero sobre todo esas empresas que no se sitúan en el mismo lugar en Francia, pero eso me parece no tanto importante acá. Y las fuentes que usé son fuentes del gobierno, administrativos, y fuentes, por ejemplo, del Ministerio de los Derechos para las Mujeres, que nació en principio de los años 80, y fuentes patronales, fuentes sindicales, sobre todo de la CGT y de la CFDT, que tienen dos historias muy distintas, pero yo no voy a hablar de eso, si quizás podemos discutir después, pero es un poco largo. Puedo decir que durante los años 68 la CGT tiene una orientación muy cerca del Partido Comunista, y aunque la CFDT, que tiene una historia mucho más católica, está mucho más abierta en los años 68 al feminismo, por ejemplo, a gente de la extrema izquierda, que no es tanto el caso de la CGT. Es una pequeña presentación para lo que voy a hablar después. Y yo usé también fuentes feministas, fuentes audiovisuales y entrevistas con obreras que encontré y que fueran parte de las fábricas, obreras que fueran sindicalistas, pero también obreras que no fueran sindicalistas, y también jefe de los sindicatos que fueran hombres que se cargan de los casos que yo estudié. Y para presentar todavía hablo de los años 68. ¿Por qué hablo de eso? Es una cosa de la historiografía francesa que dice hace 10 años, 20 años, que en realidad el mayo y el junio francés es como decir, una culminación en toda la periodo, pero que todo empecé un poco antes con el movimiento contra la guerra del Vietnam, por ejemplo, y otros movimientos sociales en los años 60, y sobre todo que seguí después con lo que un historiador francés, Xavier Vignat, llamó la subordinación obrera. ¿Por qué? Y también otros movimientos sociales como el movimiento feminista de la segunda ola que apareció después del movimiento de mayo y junio 68, y también otros movimientos sociales en todo el país durante los años 70 y que siguieron hasta fin de los años 70. Movimiento huelgas obreras muy importante, y huelgas de obreros inmigrantes y también de obreras que fueron nuevas actores de la lucha en este momento. Y al respecto de esta investigación, me concentro sobre prácticas cotidianas de las obreras, cómo actúan, reaccionan en las situaciones de trabajo, su agencia, como le decimos a menudo en Francia, en los estudios de género principalmente. Y hoy voy a hablar de 4 puntos. El primero es el tiempo, la cuestión del tiempo en el trabajo, y también la doble jornada de trabajo de las obreras.
y es la primera cosa que voy a explicar un poco. Después, las condiciones de trabajo, cómo luchan y al respecto de qué están luchando al respecto de las condiciones del trabajo. Y la tercera cosa que voy a decir es cómo es lo que pasa al respecto de género en la fábrica, pero son puntas y después podemos charlar porque me parece que voy a solamente introducir algunas cosas. Y para terminar, al respecto de la organización colectiva de las obreras, únicamente en los años 68, porque en realidad yo trabajé hasta ahora, casi hasta el principio de los años 2000, pero hoy voy a hablar solamente de los años 68 y sobre todo de Chantel y Moulinex, que fueron las dos fábricas que conozco mucho más. Y al respecto del primer punto, ¿todo bien? ¿Sí? Sí. Dale. El tiempo en el trabajo y también la doble jornada de trabajo de las obreras. Y lo que pasa es que en los años 68 las obreras denuncian un montón todo lo que puede concernar el tiempo y la organización del tiempo mientras están trabajando y cómo hay una presión permanente respecto del tiempo en el trabajo y también lo que pasa respecto de la articulación entre el trabajo doméstico y el trabajo a la fábrica, porque son dos cosas que se articulan totalmente todo el tiempo. Y cuando yo hablo de trabajo, yo no hablo solamente de trabajo profesional, porque no me parece justo de hacer eso, porque estoy el producto también de estudio de género, pero también de estudios feministas que dicen que no podemos decir que hay dos cosas distintas porque se articulan todo el tiempo en la vida de las obreras. En realidad, cuando están trabajando en la cadena, por ejemplo, están pensando a lo que tienen que hacer con su vida familiar y también cuando están haciendo compras, están tratando de ir muy rápidamente como están todo el tiempo en la fábrica. Hay una continuidad enorme entre las dos cosas porque por eso no tiene sentido de separar las cosas y de hablar solamente de una cosa y no del otro. Y las presiones al respecto del tiempo en el trabajo vienen de la organización del trabajo y en Francia en este momento hay cadenas y rendimiento, que son dos maneras de hacer presión con el tiempo en el trabajo. Y la posición de las obreras en la producción se explica por la división sexuada del trabajo, que tiene un principio de jerarquización y de separación. La idea de la jerarquización es como en Moulinex, cuando están en una empresa mixta, están abajo de la jerarquía y si no, están en sectores de producciones diferentes de los hombres, separados, como costuras, aunque metalúrgica, por ejemplo. Y están en esta posición, en la división sexual del trabajo, porque es la naturaleza femenina que explica eso. Por ejemplo, en 1971 hay un texto ¿cómo decir?, de la organización de los patrones franceses que dicen que las mujeres están adaptadas naturalmente a los trabajos repetitivos y simples, no sé si sí. Y hay una idea de que ella y con sus manos pueden trabajar rápidamente, con dexteridad, con todo eso, pero todo eso, como es la naturaleza, no necesita calificación y no necesita pago, porque como es la naturaleza, puedes ponerte acá y decirte que vos trabajas como eso, es la naturaleza, y no hay calificación. Por eso que yo digo, por ejemplo, que están decalificadas, porque en realidad es una calificación, en realidad es un aprendizaje de la dexteridad, la habilidad, todo lo que se
al respecto de las actividades que tienen. Pero por esta razón están en esta posición de la división sexualidad del trabajo y también tiene este tipo de presiones al tiempo. Y también al mismo tiempo los obreros inmigrantes. No es la misma justificación, pero es también una naturalización de las competencias de los obreros inmigrantes, no con la misma, pero con otros discursos, pero también ellos están abajo de la jerarquía y también con actividades separadas, pero es la división racial del trabajo, es lo que decimos. Y al respecto de las obreras, mientras que hay el desarrollo del movimiento feminista, hay el desarrollo de luchas obreras al respecto de eso, del tiempo, y del tiempo de trabajo y del tiempo con la idea de la articulación del trabajo doméstico y el trabajo en la fábrica. Y hay huelgas que están denunciando las dos cosas al mismo tiempo, que no quieren trabajar más con cadenas y arrendamiento, y que también no quieren más cargarse sola de los chicos. Y hay, por ejemplo, carteles que muestran mujeres en la fábrica y también en la casa con todas las pequeñas cosas. No sé si se habla acá de eso, pero la idea de la tailorización del espacio doméstico también, con un montón de cosas que te puso a hacer más, todo el tiempo más. Por eso que el tiempo me parece muy importante y muy vinculada con las luchas feministas, porque me parece que no podemos también ver las huelgas de las mujeres, de las obreras, sin pensar las luchas feministas que fuerzan las organizaciones sindicales a pensar lo que pasa al respecto de mujeres, porque antes fue un poquito más difícil. Y segundo punto, ¿hace cuánto tiempo que hablo? 10 y media, bueno, 12. Yo tengo 3 minutos para hablar de los 3 últimos puntos. ¿Vale? Al respecto de condiciones de trabajo, rápidamente, voy a hablar sin mirar, eso será mucho más rápido. Y lo que pasó en los años 68 es que al respecto de la división sexual del trabajo o racial del trabajo, obreros y obreras inmigrantes se volvieron como actores y denunciaron condiciones de trabajo. Eso fue una nueva cosa, porque antes las organizaciones sindicales en Francia lo que le pareció importante estaba el salario, pero no las condiciones del trabajo. Eso se explica también por la organización de los sindicatos que están compuestos de obreros calificados que pensan para sus preocupaciones. Pero ahora tenemos nuevos actores que dicen hay problema con las condiciones del trabajo y tenemos que pensar eso. Y las organizaciones sindicales empiezan a pensar eso. Y al respecto de obreras, una cosa muy interesante es, por ejemplo, en 1967, en una fábrica, había una organización sindical con mujeres de la electrónica y mujeres estaban haciendo ataques de nervios. Y los hombres del sindicato no sabían por qué, porque las mujeres no toman, ¿cómo se dice eso? No toman carga, ne portent pas de charge lourde, no usan carga pesada, fuerte, física. Y los hombres, para ellos no fue normal que las mujeres hacen ataques de nervios porque no había problema en su trabajo. Y en realidad es el principio de algo, porque ergonomias vienen a ver lo que pasó y descubrieron que en realidad las mujeres piensan mientras están trabajando, las obreras están pensando todo el tiempo y hay carga mental
permanente, porque hay el tiempo, la presión del tiempo que te hace decir que vos tenés que seguir, y si te paras, es terminado para vos y vos haces un ataque de nervios. Pero eso necesitó investigaciones y eso fue una cosa que los hombres no entendieron mucho. Aunque las obreras dijeron durante sus luchas de los años 70 que no se puede hacer ataques de nervios más en realidad, porque eso viene de la organización del trabajo y eso es un problema. Sí. Y con su lucha denaturalizaron también la idea de los ataques de nervios, porque no sé si es el caso acá, pero en Francia la idea es que las mujeres hacen ataques de nervios porque son histéricas, es la misma historia que la histeria. Y es una cosa un poco permitida para las mujeres porque son mujeres, hacen ataques de nervios. Y las obreras lo que hacen, cuando dicen, estamos hartas de los ataques de nervios y no queremos hacer ataques de nervios más en las fábricas, están denaturalizando los ataques de nervios y también el trabajo y también la naturalización del trabajo y vinculada con la división sexual del trabajo. Voy a terminar al respecto de la organización colectiva de las obreras y si quieren podemos hablar después del género y de otras pequeñas cosas, del feminismo, todo eso. Pero lo que quiero decir al respecto de eso es que en realidad hay obreras sindicalistas, hay un montón de obreras sindicalistas, pero generalmente y quieren estar sindicalistas al dentro de la fábrica, no quieren puestos en los sindicatos, no quieren estar afuera del sindicato. Eso se puede explicar por también la división sexual del trabajo militante. Ahora decimos eso en Francia en la sociología, no sé si se dice eso como eso acá respecto de la militancia, pero eso se puede explicar. Por eso, porque no se siente bien al dentro de los sindicatos, porque no tienen confianza y porque no es fácil para ella de hablar y también lo que pasa es que hay los hombres que hablan y las mujeres que hacen cosas que como digo, que toman no. Eso es un ejemplo imposible de traducir, pero que hacen pequeñas cosas. Y por eso que no es fácil para ella y también ella quiere estar útil, parece que tienen más la impresión de estar útil cuando están al dentro de la fábrica con otras mujeres y hacen sindicalismo como eso, es lo que se hace un montón en los años 68, pero después también. Y eso es lo que pasa, hay estas huelgas. Y estas huelgas circulan en la sociedad en los años 68 y con, por ejemplo, películas, canciones y prácticas de mujeres militantes originales que circulan y que hacen que otras obreras después deciden de hacer huelgas al respecto de las condiciones del trabajo y por muchas cosas. Y para terminar, también otra cosa que es importante en las huelgas de las obreras son lo que pasa respecto de los hombres y de los abusos y de las humillaciones cotidianas en la fábrica que también produce huelgas y que se vincula con el feminismo que dice que ahora no podemos hacer a estas mujeres la misma cosa que antes del movimiento de mayo y junio 68. Por eso que hay un vínculo muy importante entre mayo y junio 68, el movimiento feminista y también las obreras en las fábricas y sus luchas.